Lo que estás a punto de escuchar no es una noticia más. Es algo que podría marcar un antes y un después en la historia reciente del fútbol español. Un conflicto que no solo enfrenta a dos gigantes como el Real Madrid y el FC Barcelona, sino que cuestiona las bases mismas sobre las que se construye la competición. Y lo más grave, todo apunta a que ya no se trata de simples diferencias deportivas. Hay algo más. Algo que, si se confirma, podría sacudir los cimientos de la liga, comprometer la credibilidad de sus dirigentes y generar un escándalo de proporciones históricas. Por eso, si te importa el fútbol, si te importa la transparencia, si te importa que las cosas se hagan bien y que todos jueguen con las mismas reglas, no te muevas. Quédate hasta el final, porque lo que se está gestando tras los muros de los despachos de la Liga Española puede tener consecuencias irreversibles. Florentino Pérez ha dicho basta. Ha decidido romper el silencio y alzar la voz con una contundencia que no deja lugar a dudas. Ya no se trata de que el Real Madrid se sienta perjudicado. Se trata de que un club con el peso institucional del Madrid ha decidido enfrentarse de forma frontal a lo que considera un atropello, un abuso y un juego sucio en beneficio de su máximo rival. Y todo ha comenzado con una carta. Una misiva firmada por el propio Florentino Pérez y enviada directamente al despacho de Javier Tebas. Pero esta no es una carta diplomática. No es una queja educada ni una petición protocolaria. Es una bomba. Una denuncia directa. Una amenaza seria. Un documento que pone en jaque al presidente de la liga y que exige explicaciones inmediatas sobre un posible trato de favor al FC Barcelona. Porque, según ha podido saberse, el Madrid ha detectado un patrón. Un patrón que, visto desde Valdebebas, no tiene otra explicación que la existencia de un acuerdo oculto entre Tebas y Laporta. Un pacto tácito, no oficial pero funcional, por el cual el Barça se beneficiaría de un margen normativo del que no gozan los demás clubes. Todo habría comenzado con las filtraciones en torno al fichaje de Nico Williams. Según fuentes cercanas a Senafe, esas filtraciones provinieron de la propia liga y tenían un objetivo claro: reventar la operación para que el Barcelona no se expusiera públicamente a un nuevo fracaso económico. Y la clave está en lo que ocurrió después. El Barça no denunció. No elevó quejas. No pidió explicaciones. Simplemente dejó pasar el asunto. Y ahora, sorprendentemente, se le permite inscribir jugadores sin las restricciones que, teóricamente, impone el fair play financiero. Es decir, silencio a cambio de privilegios. Un pacto de no agresión. Y mientras tanto, el resto de equipos, incluyendo al Real Madrid, se ven obligados a seguir cada normativa al pie de la letra. Cada euro, cada cláusula, cada requisito. No hay margen para errores ni indulgencias. Y ahí es donde nace el conflicto. Porque mientras unos nadan en aguas calmadas, al Madrid se le lanzan piedras desde la orilla. El segundo gran punto de inflexión ocurrió en Londres, durante un acto institucional. Javier Tebas, en declaraciones públicas, afirmó sin titubeos que no estaba preocupado por el Barcelona. Que todo estaba bien, que las auditorías eran positivas, que los fichajes llegarían. Una bendición directa. Una palmadita en la espalda institucional. Un mensaje que, para muchos, fue la confirmación de ese trato diferencial. Y la gota que colmó el vaso llegó con el calendario. Tras una temporada extenuante y una destacada participación en el Mundial de Clubes, donde el Real Madrid fue el equipo español que más lejos llegó, el club solicitó algo que parece de sentido común: un pequeño aplazamiento de su debut en Liga, previsto para el 19 de agosto frente a Osasuna. ¿La respuesta de la Liga? Un no rotundo. Sin negociación. Sin apertura al diálogo. Y no solo eso. Tebas respondió con desdén, con una declaración que en el entorno blanco cayó como una provocación. Tienen 21 días de descanso y 21 de pretemporada. Hay tiempo suficiente. Como si no se tratara de personas. Como si el rendimiento deportivo, la planificación técnica y la salud de los jugadores no importaran. Como si la exigencia de competir a alto nivel fuera un capricho del club.
El PSG, el Chelsea y otros clubes europeos, en situaciones similares, recibieron cierto margen. Pero en España, al Madrid, ni agua. Y eso, desde la perspectiva del club blanco, ya no es una coincidencia. Es una tendencia. Un patrón repetido. Y ahí es donde Florentino reacciona con fuerza. La carta enviada no solo exige una revisión inmediata del calendario. Va mucho más allá. Amenaza con no presentarse al primer partido si no se reprograma de forma razonable. Y lo más relevante, advierte de acciones legales si se confirma que el trato al Barça ha vulnerado normativas internas o principios de equidad. El Real Madrid no solo pide justicia para sí mismo. Pide transparencia para todos. En la misiva, Florentino plantea una idea poderosa: si se permite que un club reciba ventajas económicas o administrativas artificiales, se altera la naturaleza misma de la competición. Se rompe el equilibrio competitivo. Se manipula el mercado. Se genera una ventaja fraudulenta en una liga donde cada punto cuenta. Y eso, en una competición profesional, no puede permitirse. No es solo un asunto entre Barça y Madrid. Es una cuestión que afecta al Betis, al Sevilla, al Girona, al Rayo, al Getafe y a todos los clubes que luchan cada temporada por sobrevivir, competir y crecer bajo las mismas reglas. Si uno juega con red y el resto camina sobre el alambre, la liga deja de ser una competición. Se convierte en una pantomima. Y eso es lo que Florentino no está dispuesto a tolerar. El presidente recuerda, en su carta, que el Real Madrid es el club que más ha aportado a la imagen internacional de la liga. Que ha llevado el nombre del fútbol español a lo más alto. Que ha generado ingresos, visibilidad, prestigio. Y que, pese a eso, se le castiga. Se le ignora. Se le trata como un club más, o incluso peor. Mientras tanto, el Barça recibe apoyos, guiños y concesiones. Por eso, el tono de la carta no es conciliador. Es firme. Directo. Exige una reunión urgente con la cúpula de la liga. Quiere explicaciones claras. Quiere conocer los motivos por los que al Barça se le permite reforzarse sin cumplir con los límites del fair play, mientras otros sudan sangre para ajustar sus cuentas. Y en ese contexto, la presión sube aún más cuando la FE, el sindicato de futbolistas, se suma a la denuncia. Porque los jugadores también tienen derechos. También tienen convenios que les garantizan descansos mínimos. Y lo que está haciendo la liga con el calendario no solo perjudica al Madrid. Puede violar los derechos laborales de sus propios protagonistas. La situación se ha convertido en un conflicto institucional de máxima tensión. Un pulso directo entre el club más influyente de España y una liga que, en palabras de muchos, parece más preocupada por sostener a un Barcelona en crisis que por hacer cumplir sus propias normas. Y aquí es donde la historia adquiere tintes peligrosos. Porque si el Madrid decide ir a los tribunales, el escándalo podría escalar. Ya no estaríamos hablando solo de justicia deportiva, sino de justicia legal. De responsabilidades jurídicas. De pruebas, declaraciones y consecuencias reales. Si se demuestra que la liga ha actuado con parcialidad, que ha ofrecido ventajas a un club a cambio de silencio o colaboración, estaríamos ante una irregularidad de enormes proporciones. Y eso podría derivar en sanciones, dimisiones o incluso responsabilidades penales. Imagina el escenario. El Real Madrid no se presenta al partido. La liga intenta sancionarlo. El club responde con una querella. La AFE convoca una huelga. La temporada arranca en medio del caos. El foco internacional vuelve a posarse sobre una liga que ya arrastra problemas de imagen. Todo por una falta de transparencia, de sentido común, de justicia. ¿Es esto lo que necesita el fútbol español? Claramente no. Pero, como dicen muchos desde Chamartín, si no hay justicia, no habrá paz. Y eso es algo que ya sabe Tebas, lo sabe Laporta y lo saben también en la UEFA. Por ahora, la pelota está en el tejado de la liga. Y tiene dos opciones:
abrir el diálogo, corregir el rumbo, actuar con sentido común. O seguir adelante, atrincherarse, despreciar la presión. Pero que nadie se equivoque. El Real Madrid no va a dar un paso atrás. Está dispuesto a llegar hasta el final. Porque esto no es un simple desacuerdo. Es una batalla por la dignidad. Por el respeto. Por la equidad. Y sobre todo, por defender la esencia misma del deporte, competir en igualdad de condiciones. Esta carta de Florentino no es solo una reacción airada. Es una declaración de intenciones. Un aviso. Un límite. Un basta ya. Es la voz de millones de aficionados que se sienten ignorados, que exigen que las normas sean iguales para todos, que rechazan los favoritismos. Es un grito institucional que dice, no más. Y lo más inquietante de todo es que, pese a la gravedad de los hechos, todavía no ha habido una respuesta clara por parte de la Liga. Ni una explicación convincente. Ni una defensa pública. Solo el silencio. Un silencio que muchos interpretan como confirmación. Como si, en el fondo, supieran que hay algo que ocultar. Que hay una verdad incómoda que no quieren que salga a la luz. Y si esa verdad termina confirmándose, no solo estaremos ante un problema de calendario. Estaremos ante un escándalo que puede marcar un antes y un después en el fútbol español. Así que, más allá de colores, de escudos, de pasiones, esta es una historia que merece ser seguida. Porque lo que está en juego no es un partido. Es la credibilidad del sistema. La honestidad de quienes lo dirigen. Y la posibilidad de que, algún día, volvamos a creer que el fútbol, ese deporte que mueve multitudes, todavía puede ser justo.